ABC, maestra en Política Pública por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y maestro en Administración Pública por Harvard. Cofundador de la consultoría 31+1, Pensamiento Político, y experto en análisis y comunicación. Ha diseñado la estrategia para más de 30 candidatos ganadores a gobernador, alcalde y diputado, y ha construido las agendas públicas y legislativas de múltiples organizaciones ciudadanas y empresariales. Es miembro del Consejo de Pacífico Universidad, donde lidera el crecimiento de la institución e imparte las materias de entorno político y económico y de análisis de negociación. En el sector público se ha desempeñado como director de análisis e información del Gobierno de Baja California, asesor de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y asesor legislativo en el Senado de la República. Actualmente es asesor de los presidentes municipales de Hermosillo, Sonora y Cuernavaca, Morelos. Los dejo con Julián. Bien, muchas gracias, Maru, y muchas gracias a Enrique por la invitación a ambos. Es un gusto estar con ustedes. Realmente sé lo que significa el Grupo Madrugadores para la ciudad, como un espacio cívico, desde el hecho de pues, todos los honores a la bandera, ¿no? Toda esa parte yo creo que es bien importante que nunca se pierda, y hay pocos grupos, ¿no?, que mantienen ese espíritu, ¿no?, de la nación, y que estar aquí pues, semana tras semana ayuda a que eso trascienda. Entonces, pues, muchas gracias a todos, y también pues, es un gusto que me hayan invitado tanto Maru como Porfirio, ¿no?, que ahora sí que me tocó conocer bien a Porfirio, y para él el Grupo Madrugadores será un espacio de mucha alegría, y igual que el Britannia, que también ahí lo veía, ¿no? Entonces también por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema que está pues, próximo, prácticamente en 3 semanas se va a llevar a cabo, después de varios años, ¿no?, desde la campaña de López Obrador en 2018, se venía platicando de esto, con algunos antecedentes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a platicarles un poco sobre los antecedentes, un poco sobre qué es técnicamente la revocación del mandato, cómo se va a llevar a cabo, algunos ejemplos de ejercicios similares en otras partes del mundo, un poco de los pros y los contras que varios expertos comentan, y finalmente ahí por algunas ideas personales que hemos estado ahí compartiendo en la consultoría, ¿no? Entonces, pues iniciamos, ¿no? Los antecedentes en México inician en 2011, cuando se da una reforma federal en donde se introduce la revocación del mandato de alcaldes. Después esta reforma se va a los estados y se traduce lo mismo tanto para alcaldes y diputados locales. Pero hasta ahí llega, y pasa un año, y por ahí un diputado federal, Jaime Cárdenas, un diputado muy conocido de la izquierda, que había sido consejero del INE, hace una propuesta bastante interesante, bastante apoyada por varios grupos, pero a la hora de la hora pues no se aprueba, ¿no? Y ahí era revocación de presidentes, senadores y diputados. Y bueno, finalmente ya en 2019, después del triunfo de López Obrador y con una mayoría pues abrumadora en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues finalmente se da la reforma en la que se cambia la Constitución, y también se reforma el artículo 35 en específico de la Constitución, y se publica la Ley Federal de Revocación del Mandato, donde se establece todo el mecanismo que vamos a platicar. Pues bueno, ¿qué es? Técnicamente, ¿qué es? Es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada o no del presidente a partir de la pérdida de la confianza. Y aquí lo que llama la atención es la idea esta de solicitado por la ciudadanía, porque en diseño, pues así está, pero la realidad es que el contexto político pues, nos ha llevado a que el gobierno o el presidente López Obrador sea el principal promotor de la iniciativa, y la oposición pues lo que ha venido haciendo es pues de manera consistente está rechazando la idea de que se lleve a cabo. Bueno, finalmente pues con los votos que tiene Morena lo aprueban, y pues es un hecho, y lo que ha venido promoviendo, como han visto ustedes, la oposición, es que no participes. Si tú no estás de acuerdo con López Obrador, no participes. Entonces esa es como
Y bueno, ¿cómo se echa a andar la revocación? Pues se requiere firmas del 3% de la lista nominal de electores, distribuido en al menos 17 estados. Entonces, en sí el requisito era de 2.700.000, un poco más de 2.700.000 millones de firmas, ¿no? Y bueno, ¿cuándo se puede promover la revocación de mandato? Solamente una vez durante el ejercicio de un presidente, y esto tiene que darse 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año, dentro de los 3 meses posteriores al tercer año de mandato, ¿no? Entonces, si López Obrador entró en 2018, se podía a partir del 2 de diciembre hacer esta convocatoria, y bueno, pues hubo ahí una insistencia, ¿no?, de parte de los grupos afines a Morena para que finalmente el INE hiciera esta declaratoria, hiciera la convocatoria, y una vez que se hace la convocatoria, que por ahí se tardó un poquito el INE, ¿no?, y por todo este estilo que ha habido entre López Obrador y los consejeros, varios de los consejeros del INE, y finalmente se tarda un mes más en sacar la convocatoria, y esto nos da que el 11 de abril se va a llevar a cabo, ¿no? Algo también importante es que la fecha de la jornada no puede coincidir con otra votación. A pesar de que este año hay elecciones en 6 estados, no podía coincidir. Entonces, finalmente, pues va a ser el 11 de abril, ¿no? Ahora, ¿cuándo es vinculante? Vinculante se refiere a que el resultado de la revocación pues tiene un efecto. Y esto se necesita que participe al menos el 40% de la lista nominal, lo que realmente se ve muy difícil tomando en cuenta que somos un país donde la participación, la abstención, mejor dicho, la abstención electoral es muy alta. Y solamente cuando hay elección de presidente es cuando sale la gente a votar. Entonces, sí se ve muy difícil que se llegue a ese 40% de la lista nominal, que más o menos son como 37 millones de electores, ¿no? Y bueno, si se diera, si votara más del 40%, se requeriría la mayoría absoluta, que prácticamente es la mitad más uno, para que se diera la salida, ¿no? Y si no se alcanza, pues bueno, los resultados no son obligatorios. Bueno, por otra parte, y ha sido otro tema que ha sido pues de mucha discusión en este proceso, es la parte de la difusión. Originalmente, y en la ley así está, tanto las autoridades electorales podían promover y difundir la revocación junto con los partidos políticos. Así se diseñó la ley originalmente. Pero al final, por allá de febrero de este año, la Suprema Corte decidió que no hacía sentido que los partidos políticos también la pudiesen promover, porque se corría mucho el riesgo de que se utilizaran los recursos de los partidos para un proceso que no está, o sea, el dinero no está diseñado para ese proceso, ¿no? Entonces decidieron que no se iba a hacer, y esto lo único que generó fue más pleito ahí entre los partidos y el gobierno y el INE de que quién podía, quién no podía, y por eso han estado ustedes viendo pues que la oposición está pues denunciando o quejándose con el INE de que pues se tapizó el país de espectaculares y de lonas y demás y de folletos donde se promueve la participación y que no es del INE propiamente, ¿no? Entonces eso también ha generado mucho, ¿no? Pues bueno, desde que se emitió la convocatoria hasta 3 días antes de la jornada se puede hacer la difusión, y al mismo tiempo, que es algo que a mí realmente no entiendo por qué se decidió así, es que se prohibió la propaganda de los gobiernos, ¿no? Y yo entiendo que cuando en un proceso electoral, pues sí hay una veda electoral y demás, porque hay un proceso electoral, pero este en sí técnicamente no es un proceso electoral, es otro tipo de proceso, y aún así se prohibió la propaganda, salvo en temas de educación, salud y protección civil. Bien, ahora, ¿qué sucedería de ganar en sí a la revocación? Lo primero es que asumiría la presidencia de manera provisional el presidente del Congreso. Ahorita sería Sergio Luna, que es el presidente del Congreso por parte de Morena. Tendrían los legisladores 30 días para nombrar al presidente sustituto, que concluiría el periodo. Como esto se da después de los 2 primeros años, así está en la Constitución, si falta el presidente después de los 2 años de haber tomado protesta, se nombra un presidente sustituto. Entonces cae en ese supuesto y así se dejó de ley, ¿no? Ahora, ni el presidente, en este caso López Obrador, ni el sustituto pueden volver a ocupar en algún momento la presidencia, ¿no? Como siempre ha sido. Ahora, de ganar y no a la revocación, pues simplemente el mandato concluye con normalidad
¿no? Igual si no se logra el 40% de la participación, pues los resultados no son obligatorios y el mandato sí, que en mi opinión es lo más probable que vaya a suceder, y no tanto porque la oposición haya hecho buen trabajo en promover que la gente no vaya a votar, sino simplemente porque la gente no va a ir a votar porque no lo hacemos lo suficiente. Bien, en el caso específico de la revocación de mandato de este año, lograron recabar 3.027.000 firmas, que muy por encima, 40% más de lo que se requería. La jornada es el 10 de abril y costará, esto es importante, 1.500 millones de pesos, ¿no? El INE, el presupuesto que había solicitado el INE era de 3.800, y es parte del pleito que se dio a finales del año pasado con la aprobación del presupuesto federal. Pues ahí hubo empezó más fuerte el estira floja entre el INE y el gobierno de la República, en donde pues, prácticamente le dieron la mitad del presupuesto, y el INE pues reclamando, bueno, pues quieres que haga la consulta, pero no me das el dinero, pues ¿cómo le hacemos? ¿No? Entonces, pues eso pues ha puesto mucho, o mejor dicho, le ha ayudado, creo, al presidente a poner en duda el papel del INE, porque pareciera que el INE está en contra del presidente, pero mucho es por el tema, creo, del presupuesto. No puedes operar un aparato tan grande como el INE si no te dan el presupuesto suficiente. Por otro lado, pues también creo que ha de estar bastante, podría el INE reducir bastante el presupuesto si quisieran. Bueno, y finalmente pues se van a instalar más de 57.000 casillas, lo cual pues prácticamente es como una elección federal, ¿no? Realmente el ejercicio del 10 de abril es todo un ejercicio, como si fuese toda una elección federal, ¿no? En diseño y en gasto, pero muy probablemente no en el ejercicio en sí. Y bueno, ¿qué se pregunta específicamente? Esto se estableció en la ley de revocación de mandato, y también fue parte de lo que la Suprema Corte estuvo revisando, ¿no? Que los partidos pues se quejaban de cómo venía la pregunta, pero esto sí lo dejó intacto la Suprema Corte, ¿no? Entonces básicamente te pregunta, dice, ¿estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Las opciones son que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o que siga en la presidencia de la República, ¿no? Entonces, esta es en sí la boleta en la cual se va a votar. Y digo aquí, con el concepto de pérdida de la confianza, es un término interesante porque como estamos nosotros en un sistema presidencialista, y nuestra forma de gobierno es un sistema presidencialista que establece que el presidente está por cierto periodo, en este caso de 6 años, y que el Congreso no lo puede quitar. Esa es la gran diferencia entre un sistema presidencialista y un sistema parlamentario. En los sistemas parlamentarios, quien está al frente es el primer ministro, como ustedes saben, y ahí sí los diputados o los miembros de la Asamblea tienen la posibilidad de quitar al primer ministro, y justamente con este concepto, por la pérdida de la confianza. Cuando se ha dado, sobre todo se ha dado en Inglaterra, no sé si les ha tocado ver por ahí las tomas estas del Parlamento inglés, ¿no? Muy interesante, y está chistoso incluso porque tienen cierto humor los ingleses, y pues ahí como que se avientan chascarrillos y se ríen y el otro le contesta, y pues la verdad está más interesante que en nuestro Congreso de repente, que nomás hasta terminan agarrados del chongo, ¿no? Entonces bueno, por eso es interesante este concepto de pérdida de la confianza, y la gran diferencia es que en el este proceso de revocación de mandato sí le otorga, y creo que eso es de las cosas positivas en mi opinión, sí le otorga al ciudadano, al elector, que decida si se perdió o no la confianza respecto al presidente, a diferencia del parlamentario que pues se lo dejas a los diputados. Pero también al mismo tiempo, si de darse la revocación, le estamos dejando a los diputados la decisión de quién va a quedarse al frente de la presidencia. Entonces ahí ya se rompe la parte de la democracia directa, ¿no? Y vamos a ver otros ejemplos de donde sí se da la revocación y en ese momento se decide quién se queda. Bueno, un poco una referencia bien importante. No sé si recuerdan, el año pasado, después de las elecciones de junio, hubo una consulta popular que fue un ejercicio muy similar al que vamos a tener en abril, que en ese caso se enfocó en el juicio de los expresidentes, que fue igual otro de los temas que estuvo promoviendo
Obrador en su campaña, pues fue, cuando llegue a ser presidente yo voy a enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Y bueno, decidió someterlo a una consulta popular, y al igual que el tema del aeropuerto y otros ejercicios. Y bueno, ese costó 528 millones de pesos, aunque el INE había pedido el doble y tampoco se lo dieron. Igual se instalaron las famosas 57,000 casillas en todo el país, pero el resultado de la votación fue del 7%. O sea, de todos los electores votaron un poquito más de 6,5 millones de electores, ¿no? Que representa el 7%. Entonces, digo, este es un antecedente importante de lo que podría pasar el 10 de abril. No creo que vaya a ser tan bajo, pero yo creo que no va a estar tanto, ¿no? Pues bueno, ¿y ahí qué fue lo que pasó? Bueno, aquí claramente la gente afina a López Obrador, pues fue la que salió a votar, ¿no? Que aquí un poco el riesgo al que se enfrenta López Obrador con este tipo de consultas es que, no sé si recuerdan que siempre se habla de que 30 millones de mexicanos votaron por López Obrador, que es un número altísimo, que nadie había votado, por ningún presidente se había votado tanto, pero al hacer el ejercicio de la consulta popular de la hinchada, pues solamente salió a votar la quinta parte de esas personas. Entonces también hay un riesgo ahí para López Obrador con cada una de estas consultas, porque pues un poco pone en duda qué tanto apoyo realmente tiene de las personas. Ahora, lo que sí es que los resultados de esta encuesta, de esta consulta, pues 98% prácticamente de las personas que votaron pues estaban a favor del juicio contra los expresidentes, ¿no? Y bueno, pues no fue vinculante, no pasó nada, por igual por el tema del porcentaje, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre la revocación y la consulta? Bueno, que en la consulta sí se aprovecharon recursos de la elección del 2021. Como acababa de darse una elección federal, pues ya había muchísimos, pues desde las mamparas, los lápices, todo eso ya se tenía, y pues al final sí te reduce un poco el gasto. Y ahora la revocación, ¿qué implica? Pues implica la visita y la capacitación de ciudadanos, contratar capacitadores que se muevan, instalar consejos locales y distritales, ubicar y adaptar espacios para casillas, adquirir materiales nuevos para casillas, papelería, tinta, materiales para protocolos sanitarios. Prácticamente es otra elección. Entonces esa es una de las grandes diferencias, que en la consulta sí se utilizaron los recursos pasados. Bien, respecto a la revocación de mandato en otros países, algo interesante es que en América Latina es la zona del mundo donde el porcentaje de países con sistema presidencial es más alto. ¿Y por qué es esto? Porque cuando se dio la independencia de España, tanto de México como del resto de los países pues de Centroamérica y Sudamérica, el sistema presidencialista realmente apenas lo acaban de inventar los americanos. Entonces era el sistema en boga, el sistema que incluso pues también los mismos americanos estaban buscando empujar, ¿no? y impulsar para que sobre todo de este lado del mundo, pues tuvieran el mismo sistema. Entonces, por eso es que es en los países donde más hay revocación de mandatos. El concepto de revocación de mandato en Europa, en Asia, pues no es tan claro como acá, ¿no? Que a diferentes niveles está en Argentina, Colombia, Panamá, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, ¿no? Para presidente realmente solo está en Bolivia, Venezuela y bueno, ahora México, ¿no? Y los ejemplos más conocidos son Pinochet, que ahí no fue tal cual una revocación, pero fue un ejercicio similar. Y bueno, también la ratificación en el 2004 de Hugo Chávez, pues esa yo creo que es la más conocida, ¿no? Y bueno, en el caso así rápidamente de Venezuela, ¿cómo funciona la revocación? Pues ahí todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables una vez que pasa la mitad de su periodo. Aquí nomás que aquí es el 20%, a diferencia de México es el 3%, aquí piden el 20% de los electores inscritos, pero sí el número de participaciones que se requiere para que sea vinculante es mucho más bajo, ¿no? Es 25. Y el número de votos por el sí debe ser igual o mayor al número de votos que obtuvo el funcionario. Eso me hace sentido, ¿no? Que más de las personas que votaron por él tengan que votar por el cambio, ¿no? En el 2004 se realizó este proceso en contra de Hugo Chávez, porque aquí sí
lo promovieron, o sea, existía el proceso y lo promovieron un grupo de ciudadanos, pero solo el 41% votó por el sí y el 59% votaron por la negativa, es decir, que se quedara Hugo Chávez. Y bueno, esto eventualmente pues le sirvió para perpetuarse, ¿no?, en el poder, y ya después él pues promovió unos cambios ahí de reelección pues indefinidos, ¿no? Y digo, y siempre aquí sale el tema, ¿no?, de que si México se va a convertir en Venezuela y demás. Yo la verdad no veo bien difícil que eso suceda, ¿no? Digo, obviamente a la oposición, pues como que se va por ahí la oposición, que yo en lo personal no creo que sea la mejor estrategia para la oposición. No creo que la mayoría de las personas se crean la idea de que eventualmente México se va a convertir en Venezuela, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de opiniones, ¿no? En el caso de Bolivia, igual todas las personas de cargo electo pueden ser revocadas, salvo la parte del Poder Judicial. Igual tiene que haber pasado la mitad del periodo y no puede darse en el último año, ¿no? Aquí el 15% de los votantes lo tienen que pedir. Entonces, si se fijan, el porcentaje en estos países es mucho más alto del que estamos pidiendo en México, ¿no? Realmente, pues en México quedó muy bajo. Allá de darse la revocación del presidente es cesado de forma inmediata, y aquí, como existe la figura del vicepresidente en Bolivia, ahí es cuando entra el vicepresidente, a diferencia de nosotros que no tenemos esa figura, y pues también por eso es un riesgo el tema de la revocación en países donde no hay esa figura, porque puede darse ahí una situación y pues queda alguien que no trae el respaldo popular al frente de la presidencia, ¿no? Debe convocarse en un plazo de 90 días y solamente, al igual que en México, se puede solicitar una vez la revocación. En 2006 se llevó a cabo la revocación en contra de Evo Morales. Él ganó con 67% de los votos a favor y 33% en contra. Entonces, ahí se quedó, ¿no? Antes de terminar su segundo periodo, quiso reelegirse, pero ahí sí perdió el referéndum, ¿no? Y bueno, pero impugnó los resultados y el tribunal pues le dio la razón a él, ¿no? Entonces, pues bueno, son otras situaciones, otros países. Y finalmente el caso de Chile, que varios aquí se recordarán. O sea, Chile tuvo una dictadura de 20 y tantos, 30 años, con Augusto Pinochet, y en el 88 se genera un plebiscito de hecho, pues él como gobierno lo plantea, ¿no?, para ver si seguía o no en el poder por otros 8 años, y ya, en ese momento habían cambiado, o más, no tanto cambiado, sino que la gente en Chile ya estaba cansada, y finalmente, pues con 56% a favor, tuvo que irse ahí Pinochet, y yo creo que, sería un caso pues exitoso del concepto de revocación, aunque en ese caso no era tal, era un plebiscito, en donde, pues sí había una situación crítica para la población, y la población ahí salió y se manifestó. Entonces, aquí el punto en este caso es que sí pueden funcionar el proceso de revocación de mandato, sí puede funcionar. Y en aquel entonces, un año después, en el caso de Chile, se realizaron las elecciones y se dio la famosa la concertación, en donde los partidos de izquierda se pusieron de acuerdo con los partidos de derecha para tener un solo frente, y así fueron como intercambiando la izquierda y la derecha por como 4 periodos, ¿no? Y creo que eso le ayudó mucho a Chile el que se hayan puesto de acuerdo, ¿no? Entonces era tan crítica la situación que pues se pusieron de acuerdo finalmente, ¿no? Y eso muchas veces lo que pasa, que apenas cuando están las cosas tan mal, pues las personas nos ponemos de acuerdo, ¿no? Y bueno, finalmente, el caso de la revocación de mandato en Estados Unidos. En Estados Unidos también existe, ¿no? Allá pues le llaman el recall, y está en 18 estados. Allá en ese caso se prohíbe su uso en los primeros 12 meses y durante los últimos 6 meses de un cargo, ¿no? Para gobernador, ¿no? Como ejemplo más reciente tenemos el de California. Ahora, ¿cómo funciona el de California? Lo tienen que solicitar el 12% del número de personas que participaron en las elecciones previas a gobernador, y debe incluir el 1% de los votantes para el cargo en 5 condados. Es decir, hay ciertos requisitos. Se tienen
tienen 160 días para reunir las firmas. El secretario de Estado, el Secretary of State, que existe esa figura, las verifica y los firmantes incluso tienen 30 días para cambiar de opinión. Ya diste tu aprobación y tienes 30 días para decir no, siempre no. Y 60 días se tiene para determinar el presupuesto que sea aprobado por la legislatura, y ya una vez que pasa todo esto se fija la fecha. Ahora, la gran diferencia, y que a mí se me hace algo bueno, es que el voto consiste en dos partes. Bueno, puede ser bueno, pero al mismo tiempo hay una situación ahí que lo hace poco democrático, ¿no? Pero en el caso de California, cuando se da el recall, votas por dos cosas. Primero, si sí o no se va a dar la revocación, y dos, viene una lista de posibles candidatos a que se queden en el lugar de, en este caso, del gobernador, a diferencia de, pues aquí no vamos a tener una lista de quién se quedaría en lugar de López Obrador. Entonces, lo bueno de esto es que, pues si hay un proceso ahí de democracia directa, en donde lo quitan y deciden quién se va a quedar. Ahora, aquí el riesgo que existe es que, pues, puede incluso el gobernador haber obtenido más votos que cuando fue candidato, ¿no? Y aún así quedarse fuera. Entonces, hay situaciones pues que no son tan óptimas también en el caso de Estados Unidos o de California en específico, ¿no? Pero bueno, pues, como todos los procesos, pues no son perfectos, ¿no? Entonces, siempre hay sus pros y sus contras. Y bueno, si finalmente más del 50% elige que no, pues el gobernador permanece en su cargo.